Vamos a retroalimentar el taller número 4 de análisis factorial exploratorio. El planteamiento del problema decía lo siguiente. Dentro de todos los supermercados de la zona, el líder ha ido posicionándose como uno de los supermercados más concurridos, sobre todo en este periodo de pandemia. Las razones se cree que son de diversa índole, desde el precio hasta el uso de su plataforma online. Para estudiar la calidad del servicio, aquí empieza a estar la clave, ¿no?, de dicha plataforma, que ha visto multiplicar sus ventas, se ha realizado una encuesta a los usuarios pidiendo valor en distintos aspectos del servicio utilizando la escala SERQUAL, que nosotros ya la conocemos, es la escala de calidad percibida. En la escala está en una Likert de 7 puntos, ¿cierto?, donde uno es muy insatisfecho y 7 es muy satisfecho. ¿Sí? Se cree que a través de esta escala será posible reducir la estructura de análisis de los datos y ayudar en sus interpretaciones. Entonces, el objetivo claramente es estudiar la calidad del servicio, por lo tanto estamos hablando de calidad percibida, por lo tanto la escala ya es conocida, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, las variables, ¿cierto? El apartado A identifica las variables en estudio y su naturaleza. Si vamos a la base de datos, tenemos claramente la edad categorizada, ¿cierto? El nivel educativo. Ambas son cualitativas ordinales. Originalmente, ¿cierto?, podrían ser cuantitativas, pero como digo, están categorizadas y serían cualitativas ordinales en función de cómo están indicadas aquí. El estado civil, cualitativa nominal. La situación laboral, cualitativa nominal también, ¿sí? Y luego ya vienen las preguntas de la escala, que todas están en escala de Likert y que todas deberían estar dadas como técnicamente ordinales o como escala para que podamos aplicar las metodologías. Recuerden que son por naturaleza cualitativas ordinales, pero para poder aplicarlas con la metodología factorial exploratoria, las vamos a considerar, ¿cierto?, como una escala de valoración con sentido numérico y por lo tanto las podemos aplicar. ¿De acuerdo? Insisto, solamente es porque son variables en escala de Likert. ¿De acuerdo? Cuidado, entre medio está el género. El género es cualitativa nominal, ¿sí? Y de esa manera entonces todas las variables estarían especificadas, insisto, como escala, pero para efectos de aplicar la metodología, porque ya sabemos que son ordinales, ¿de acuerdo? Así es que si las hubiéramos dejado ordinales, también habría sido correcto. Lo que ocurre es que hay varias versiones del SPSS donde si están como escala ordinal no nos dejaría aplicar la metodología porque la metodología es para variables de escala, ¿de acuerdo? Entonces, para no tener ese tipo de conflicto, la ponemos como escala, pero ya sabemos su naturaleza, ¿de acuerdo? Bien. En el apartado B nos dice: realiza un breve análisis exploratorio de los datos que permita conocer a los clientes del servicio en estudio y entregue información general de las variables. Entonces, lo primero, un análisis de frecuencia, ¿cierto? Para, dado que son variables cualitativas ordinales, ¿cierto?, podemos tener las frecuencias con las que se presentan, por lo tanto, si nos vamos dando cuenta y revisamos ya sea con las tablas de frecuencia o a través de los gráficos, porque podría ser también a través de los gráficos circulares, ¿cierto?, considerando que son variables cualitativas ordinales, o a través de un gráfico de barra, nos podríamos dar cuenta de cuáles son los niveles de satisfacción que tienen con los distintos ítems que son consultados, ¿de acuerdo?
Entonces, desde ese punto de vista, si uno revisa, rápidamente vemos que las mayores frecuencias están en las categorías más altas, es decir, desde satisfecho a bastante satisfecho y muy satisfecho. Por lo tanto, si vamos mirando en general, las mayores frecuencias están en esas últimas tres categorías, por lo tanto podríamos pensar que los niveles de satisfacción son de medio a medio alto, ¿de acuerdo? En general con las preguntas, ¿sí? En algunas la tendencia es más incluso a tener niveles de satisfacción en las últimas dos categorías, pero como digo, en general estamos desatisfechos hacia arriba, por lo tanto las valoraciones son bastante buenas, ¿sí? Luego tenemos las variables sociodemográficas, donde vemos que en general la mayoría, insisto, lo podemos ver también a través de las gráficas. Aquí tenemos, ¿cierto? Vemos que la mayoría son personas de menos de 30 años, ¿cierto? Y si quisiéramos incorporar aquí a los de entre 30 y 39, diríamos que la gran mayoría son menores de 40 años, los clientes, ¿de acuerdo? Con niveles educativos de nivel superior, en su gran mayoría solteros, ¿sí? Y con una situación laboral dependiente, es decir, son trabajos no independientes, ¿de acuerdo? No, todos son asalariados, ¿de acuerdo? Entonces allí tenemos un perfil bastante específico del tipo de cliente que tenemos en, en la compra de el sitio por internet del líder, ¿de acuerdo? Luego de el género sabemos en su mayoría está bastante equilibrado, levemente más mujeres que hombres, y esto viene a corroborar, cierto, lo que decíamos antes en las tablas de frecuencia. Yo obtuve un promedio, media, mediana, moda y desviación típica, cierto, y ahí observamos claramente que en general estamos bordeando un promedio entre 5 y 6 aproximadamente en las distintas variables. Entonces esto confirma bastante bien lo que decíamos antes respecto de lo bien valorado que está el sitio web, ¿no? Bien, esa sería la parte inicial del análisis exploratorio en términos genéricos, ¿cierto? Para dar un perfil aproximado del tipo de cliente que tenemos. Luego en el apartado C nos pide en no más de 5 líneas indicar la metodología más adecuada para analizar los datos recogidos. Claramente es la metodología del análisis factorial exploratorio, porque tenemos una escala previa que es la escala de calidad percibida y lo que queremos es ver si podemos reconocer esa escala para poder reducir el espacio de análisis, ¿cierto? Y utilizar la escala como una forma de interpretar los resultados que sean más fáciles y más asequibles, ¿no? Para no tener que estar revisando los 22 ítems cada uno por sí solo, sino que revisarlos de manera resumida, reducida, ¿de acuerdo? Que es un poco el objetivo del análisis factorial exploratorio, ¿de acuerdo? Y por último ya nos piden que hagamos el análisis y extraigamos las conclusiones pertinentes. Entonces, claramente lo primero que debemos hacer es hacer el análisis de fiabilidad, ¿cierto? Observamos que al incorporar los 22 ítems nos da un alfa de Cronbach muy bueno, muy cercano a 1,0965 con todos los ítems. De aquí podemos observar que no hay aparentemente ítems que nos estén indicando, ¿cierto?, la necesidad de eliminar ese ítem para que el alfa de Cronbach pudiera mejorar, ¿verdad? No hay tampoco indicios de que haya ítems que distorsionen ni la media ni la varianza, ¿cierto? Son bastante estables. Por lo tanto, no hay
razón alguna para sugerir que la escala tiene algún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene sentido que podamos seguir adelante con el análisis. Hacemos el análisis factorial, ¿cierto? Lo primero que tenemos es el análisis de correlación. Tendríamos que hacer el contraste de correlación individual, ¿cierto? 2 a 2, en el que nos podemos dar cuenta que prácticamente todas las variables tienen correlaciones significativas con al menos una de ellas, y en general con casi todas son significativas, lo que nos deja entrever que el grado de correlación que hay entre las distintas variables es muy bueno y por lo tanto sostendrá suficientemente la técnica, ¿no? Vamos a analizar los indicadores de pertinencia de la técnica y aquí tenemos el KMO en primer lugar. Aunque en primero siempre hemos dicho hacemos el test de Bartlett. En H0 confirmamos que la matriz de correlaciones es igual a la matriz de identidad y en H1 que es distinta. Entonces, como la significación es inferior al 5%, rechazamos H0 y confirmamos que efectivamente la matriz de identidad, la matriz de correlaciones es distinta a la matriz de identidad. Significativamente distinta. Un poco ya lo intuíamos, ¿no? Con los resultados de la matriz de correlaciones que habíamos visto. El KMO sugiere, al tener un valor entre 0,8 y 0,9, que tenemos unas condiciones buenas, más que aceptables, ¿cierto?, para poder aplicar la metodología. Se da las condiciones de la matriz de datos, digamos, para sostener y soportar la metodología matemática, soportar todos los procesos, ¿cierto?, de diagonalización y de consecución de los valores propios, por lo tanto no tendremos ningún conflicto. Entonces están dadas todas las condiciones para que podamos aplicar el análisis. Acto seguido vamos a las comunalidades. Recuerden que debemos verificar que todas ellas, cada ítem debe tener una comunalidad mínimo de 0,5, es decir, debe explicar al menos el 50%, y aquí efectivamente se corrobora. No hay necesidad de eliminar ninguna de las variables porque todas hacen un aporte de 0,5 o superior. Por lo tanto, con todas los 22 ítems sin haber eliminado ninguno, lo que podemos concluir es que podemos reducirlo todo a 3 grandes dimensiones. Es decir, en vez de analizar 22 dimensiones, analizaremos solo 3. Aquí tenemos el resultado, ¿cierto?, de la reducción de la dimensión sin rotar, y aquí tenemos el proceso de rotación. Entonces lo que se observa claramente es que con las 3 primeras dimensiones logramos explicar un 73,3% de toda la variabilidad total, lo que es muy bueno. Claramente el primer ítem tiene un valor propio muy alto, excesivamente alto en relación a los demás, por lo tanto contiene prácticamente todo el porcentaje de varianza explicada mayoritario, bordea el 60%, ¿no? Dejándonos algo más del 13% para los otros dos componentes. Entonces aquí ya podemos ver que la primera componente va a tener cargas factoriales muy altas, ¿cierto?, para casi todos los ítems, y vamos a tener pocos ítems con cargas factoriales importantes en los últimos dos factores. Observamos también que tras el proceso de rotación esto mejora, pero sigue siendo sustancialmente mayor la componente factor 1, por lo tanto en el proceso de rotación hemos mejorado, pero se seguirá presentando esta situación, ¿de acuerdo? Como para que lo tengamos en cuenta a la hora de... Entonces las explicaciones de por qué no se nos replica la escala pueden ser de variada índole. Una de ellas podría ser que culturalmente la aplicación de la escala no recoge las mismas inquietudes de las personas, pero hay una más cercana todavía que tiene que ver con que los planteamientos de las preguntas no fueron bien diseñados, y volvemos otra vez al tema del instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, si pueden revisar las preguntas después, se darán cuenta que no están elaboradas de una manera muy equivalente a como están en la escala
de calidad percibida que ya conocemos, ¿no? Que la tenemos en aquel archivo, ¿cierto? Donde tenemos las 22 preguntas. Entonces también es importante que cuando tenemos una escala previa, esa escala debe ser respetada y los planteamientos de las preguntas ajustarse lo más posible a el planteamiento original adecuado al lenguaje y al contexto cultural. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podrían haber varias explicaciones. Vamos entonces ahora con las 3 dimensiones o factores que hemos encontrado a interpretarlas. La matriz de componentes original, sin rotar, uno se percata que hay bastantes complicaciones para poder encontrar aquellos ítems que tienen mayor representación tanto en la componente 3 como en la 2, ¿cierto? En la 1 no es problema porque ya vimos que todos los ítems cargan fuertemente en la primera dimensión. Entonces, por esa razón se prefiere trabajar en este caso con los valores de la matriz de componentes rotados. Cuando analizan esa matriz, se van a dar cuenta que los 3 factores se sigue presentando la situación que decíamos antes, ¿no? Muchos de los ítems cargan en la primera componente y algunos pocos se reflejan en la 2 y en la 3. La componente 3 hace referencia en forma muy intuitiva a aparentemente a los elementos tangibles, ¿no? En general del sitio, ¿no? Como si el sitio es atractivo, si el sitio tiene todas las cosas que necesita, ¿sí? Si tiene una buena selección de servicios y productos, etc. Y hay un ítem también aquí que se atiende a tiempo las quejas y reclamos. Lo he dejado en azul, pero al final veremos que al compartir con otro tendremos que valorar dónde es más pertinente incorporarlo. Entonces pareciera ser que el tercer ítem hace referencia a, insisto, muy sutilmente a lo que podría ser elementos tangibles en la escala de calidad percibida. La segunda componente hace referencia a, si se pueden fijar, si el sitio web es sencillo, si proporciona la información que corresponde, si se encuentran los servicios adicionales, si se está satisfecho con los precios de los productos, si se está satisfecho con la preocupación que tiene el supermercado por sus intereses, ¿sí? Si se siente seguro al comprar los productos, es seguro. Entonces aquí empezamos a notar una mezcla entre la empatía y este último ítem que es de seguridad. Entonces, al igual que en el caso anterior, pareciera no tener que ver este ítem y tiene más que ver con seguridad. Entonces, como digo, al final haremos esa precisión en estos dos ítems que están en esas componentes, pero habrá que valorar si corresponde o no y es pertinente o no tenerlos allí. Y por último, la primera componente, que si ustedes observan en los distintos ítems, hace referencia claramente a la fiabilidad mezclado con capacidad de respuesta y claramente los temas de seguridad. ¿Sí? Entonces, lógicamente, el ítem que teníamos antes en la componente 2, ¿cierto? De si el servicio de pago online al comprar los productos de seguro, claramente debería estar en rojo y no en verde porque lo usaremos para el primer factor. ¿De acuerdo? Hay otro elemento que decíamos, se atienden a tiempo las quejas y reclamos. Claramente no es pertinente tenerlo en lo que pareciera ser los elementos tangibles, ¿no? O la parte más visible, en este caso del servicio. Por lo tanto, se refiere a la atención al cliente, ¿cierto? A la capacidad de respuesta. Y claramente, aun cuando tiene una carga levemente más baja, tiene mucho más sentido verla en la primera componente. ¿De acuerdo? Entonces también la dejaremos en rojo.
¿De acuerdo? Entonces, aparentemente el primer factor está refiriéndose a la fiabilidad con capacidad de respuesta y con seguridad. Ahora, el por qué no se han podido distinguir esos tres factores y están todos juntos en el factor 1, claramente creo que la respuesta está en la forma en que se han hecho las preguntas. No están estructuradas de manera tan diferenciada como debería serlo y por lo tanto la gente no ha sido capaz de distinguir las cosas por separado y por eso todas tributan a la misma componente. Otra explicación también es que culturalmente para este público esas tres cosas, esos tres elementos van juntos. Es decir, para aquellos clientes que eh, consideran todos los aspectos de servicio al cliente, capacidad de respuesta, atención a sus quejas, ¿cierto? A la seguridad y a la fiabilidad en el servicio, todo eso va junto, digamos, ¿no? Para este tipo de clientes. Entonces, por esa razón no los hemos podido diferenciar, en vez de en tres factores, están todos en uno, pero como digo, las explicaciones podrían ser esas. Una, el instrumento, y otra es que culturalmente para las personas que han contestado y el público objetivo, estas tres cosas son lo mismo, no distinguen exactamente cuál de estas tres cosas son las distintas y para ellos todo es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces distinguimos claramente estos tres grandes aspectos. Uno, por un lado, todo lo que tenía que ver con la fiabilidad, dijimos, la seguridad y la atención al cliente, las quejas, la capacidad de respuesta en general. Un segundo factor que tiene que ver con la empatía y un tercer factor que tiene que ver con los elementos tangibles del servicio en general de la página, ¿no? Que era lo que se estaba valorando, que era el sitio web del supermercado líder. Entonces decimos elementos tangibles, pero en general son elementos tangibles del sitio web, lo que se ve del sitio, ¿de acuerdo? En ese sentido. Y esa era más o menos la respuesta que deberíamos haber tenido.